Se sabe que, a través de la historia, numerosos individuos han realizado actos que van más allá de la imaginación de las personas. Motivos para esto pueden ser incontables, así como incontables son las personalidades que han atravesado la vida. Sin embargo, hay otros seres que, más allá de un placer, un ritual o un control por sobre los demás, son capaces de esperar años para encontrar aleatoriamente un desafortunado que se cruce en su camino y que sirva de diversión para una necesidad incomprendida. Israel Keys nació en Cove, Utah, el 7 de enero de 1978. Fue el segundo de 10 hijos desarrollados en el seno de una familia ajena a creer en las intervenciones del gobierno, las escuelas públicas y la medicina moderna, por lo que cada hijo recibió educación en casa. A la edad de 5 años, su familia se mudó a Colville, una pequeña ciudad del condado de Stevens, en Washington. 7 años después, volvieron a mudarse, esta vez a una localidad de Maupin en el estado de Oregon, para más adelante volver a mudarse una tercera vez, esta vez a una pequeña comunidad en el estado de Maine. Sería Israel quien más adelante confesaría que a la edad de 13 años, mientras vivía en el estado de Oregon, cometió su primer crimen contra una adolescente de quien abusaría, pero sin privarla de la vida. No obstante, continuaría con actividades delictivas, pues durante su adolescencia también entraría a casa de sus vecinos y robaría las armas que estos poseían, pues éste disfrutaba de actividades como la cacería y perseguir animales para torturarlos. Más adelante, un Israel un poco más adulto, al oponerse a practicar la religión que su familia profesaba, fue echado de su casa por sus padres e incluso se le prohibió a sus hermanos menores que le dirigieran la palabra, por lo que Israel se mudaría a la ciudad de Nueva York, donde se enlistaría a las Fuerzas Armadas para más adelante aprobar una dura capacitación como uno de los requisitos para ser parte de los Rangers de la Armada Americana. Durante su estadía en el ejército, fue desplegado en estados como Texas y Washington e incluso pasó un tiempo en Egipto. Sus compañeros del ejército describían a Israel como un hombre serio, reservado y tranquilo, pero también como alguien que bebía demasiado cada que tenía sus días de descanso, llegando a terminarse hasta una botella cada fin de semana. Finalmente, en el 2001, fue dado de baja con honores y se retiró hacia Neal Bay, en el estado de Washington. Ese mismo año, tendría a su única hija, de quien no se sabe nada en lo absoluto, pues el mismo Israel pidió que se cubriera su identidad para que tuviera una vida lo más normal posible. En el 2007, se mudaría junto con su hija a un pueblo llamado Anchorage, en Alaska, donde viviría con una enfermera con la que había tenido un par de citas y donde iniciaría su propio negocio de construcción. Sin embargo, detrás de aquel rostro se escondía una inquietante necesidad y un deseo que más temprano que tarde arremeterían contra una chica de 18 años de nombre Samantha Cohen. Así pues, el 1 de febrero del 2012, Samantha se encontraba trabajando en una expendedora de cafés como era rutinario. Alrededor de las 8 de la noche, un hombre portando una máscara para el frío se acerca a pedir un café y Samantha, al darse vuelta, nota que es apuntada con un arma, por lo que retrocede un poco con las manos en alto, procede a apagar la luz y las cámaras de seguridad de aquel pequeño establecimiento lograron grabar cómo una silueta brinca por la ventana para posteriormente perderse en un punto ciego de la misma cámara, lo que serían las últimas imágenes que se tendrían de Samantha. Aquella misma noche, su novio pasó a recogerla a su trabajo como habían quedado, pero Samantha no apareció por ningún lado, por lo que éste le realizó varias llamadas a su teléfono, pero sin tener ningún éxito en contactar con ella. Situación que le pareció muy extraña, dado que esta no era para nada la actitud ni la personalidad de Samantha, por lo que decidió alertar a las autoridades, quienes iniciaron una pequeña investigación y tras revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se dieron cuenta de lo que había sucedido. La familia de Samantha pediría ayuda en los medios locales de Anchorage para localizar a su hija, ofreciendo incluso una recompensa de hasta $40,000. Sin embargo, no consiguieron ninguna información al respecto. Días después de la desaparición de Samantha,
cientos de personas y vecinos iniciarían un rondín de vigilancia, tanto para intentar encontrarla como para evitar otra situación como esta, hasta que finalmente, el 24 de febrero de ese mismo año, el novio de Samantha recibiría otro mensaje desde el celular de ella que decía: Parque Connor, debajo de la foto de Albert. ¿Acaso no es bonita? Después del mensaje, todo mundo se dirigió rápidamente al Parque Connor, y en un cartel de avisos, detrás de la foto de un perro perdido llamado Albert, había una pequeña bolsa de plástico que contenía una fotografía de Samantha y un mensaje en el que pedían que pusieran $30,000 en la cuenta bancaria de Samantha. La fotografía dentro de esta bolsa mostraba a Samantha sosteniendo un periódico con una fecha reciente, por lo que sus padres tenían la esperanza de que aún estuviera con vida, acto por el que decidieron depositar rápidamente $5,000, cantidad que fue extraída por un sujeto en un cajero ATM, portando ropa oscura, cubierto del rostro y usando guantes, por lo que el FBI se dirigió lo más rápido posible al lugar. Sin embargo, para este momento, el sospechoso ya se había dado a la fuga. Semanas después, el 7 de marzo del 2012, se realizó otro retiro de la cuenta de Samantha, esta vez de un cajero en Arizona. Posteriormente, un nuevo retiro fue registrado en el estado de Nuevo México y otros dos en diferentes zonas del estado de Texas. Afortunadamente para los oficiales, la cámara de seguridad en Arizona logró captar un carro Ford Focus color blanco, por lo que ya tenían una pista a seguir del sospechoso. Así pues, el 13 de marzo de ese mismo año, un vehículo que coincidía con la descripción fue visto en el estacionamiento de un hotel en el estado de Texas. Después de unos minutos, un hombre entró al vehículo y manejó rumbo a la autopista sin darse cuenta que era seguido por oficiales. Cuando aquel hombre excedió el límite de velocidad, la policía lo detuvo y le solicitó su licencia de conducir. El nombre que aparecía en esta era Israel Keys. Además, tras revisar el vehículo, encontraron el celular de Samantha, su tarjeta bancaria, su ID, un arma y un disfraz que coincidía con la ropa del hombre que había realizado los retiros en los cajeros. Sin embargo, pese a tener al sujeto indicado, no se tenía ningún rastro o alguna huella del paradero de Samantha. Pues bien, se inició el interrogatorio e investigación alrededor de Israel. Sin embargo, este parecía ser un sujeto común y corriente, un vecino como cualquier otro, con quien podían bromear o conversar sobre cualquier cosa. No había antecedentes penales, salvo una multa por conducir bajo los efectos del alcohol. No obstante, registros de algún ataque, daños o denuncias por cualquier otra situación eran ajenos a Israel. Incluso, un investigador señaló que uno de sus colegas lo había contratado para realizar un trabajo de construcción en su casa y que la actitud de este hombre denotaba tanta confianza que hasta le había dado las llaves de su casa para trabajar cuando éste estuviera fuera. Sin embargo, quedarían completamente perplejos y helados al escuchar al mismo Israel confesar que él había asesinado a Samantha. Asimismo, declaró que la había elegido de manera completamente aleatoria, pues cuando se le preguntó por qué eligió específicamente ese establecimiento de café, simplemente dijo: bueno, estaba abierto hasta tarde. De la misma manera, señaló que tan pronto como salieron del establecimiento y caminaron a través de la oscuridad de aquel lugar, Samantha logró soltarse y escapar, por lo que éste corrió detrás de ella. Una vez que logró atraparla, le dijo que solo pediría un rescate, por lo que si cooperaba, no solo no le haría nada, sino que además la dejaría irse a su casa. Aunque esto, claramente, resultó ser solo un engaño, pues Israel mencionó que después de haber abusado sexualmente de ella, la estranguló hasta la muerte y abandonó su cuerpo en el cobertizo de su casa. Posteriormente, se fue de vacaciones al Caribe junto con su familia por 2 semanas y cuando regresó, después de haber pedido el rescate por Samantha, se llevó partes del cuerpo hacia un lago llamado Matanuska, alrededor de 60 kilómetros al norte de Anchorage, mientras que el resto del cuerpo lo usó como carnada para pescar. También confesaría que Samantha no era su primera víctima, pues había llevado a cabo muchos actos atroces durante 14 años.
Los investigadores le pidieron a Israel información más detallada sobre otras víctimas. Sin embargo, este indicó que la única manera en la que hablaría sería bajo la promesa de que le darían la pena capital. Sin embargo, pese a que los investigadores no tenían la autoridad para tomar una decisión como esta, Israel decidió confesar 2 víctimas más. Un matrimonio que vivía en Essex, Vermont, de nombre Bill y Lorraine Courier. Bill y Lorraine eran descritos por sus vecinos y conocidos como una familia amable y tranquila. Una familia que fue reportada como desaparecida en junio del 2011. El único registro de un sospechoso que tenían era el dibujo de una descripción hablada. Israel señaló que aquel día voló hasta Chicago, alquiló un auto negro y viajó hacia Vermont. Una vez ahí, desenterró una cubeta con herramientas y armas que había enterrado hace años, lo que demostraba una clara afinación hacia volver a arremeter contra otra persona, aún sin saber contra quién actuaría. No, hasta que, caminando mientras buscaba una víctima, se topó con la casa de la familia Courier. Una vez ahí, buscó una manera de escabullirse por la cochera, pero al no tener éxito, decidió romper una ventana. Al entrar a la casa, se encontró con Bill, a quien amenazó con su arma y lo ató en la planta baja para después subir por Lorraine, quien estaba en su cuarto. Bill le advertiría a su esposa no bajar mientras intentaba liberarse, y tras lograrlo, Israel bajó rápidamente, a lo que se produjo una pelea. En la desesperación del forcejeo y después de que Bill insultara a Israel, este simplemente comenzó a dispararle hasta que acabó con su vida. Posteriormente, subió por Lorraine, a quien despojó de la vida estrangulándola para finalmente llevar los cuerpos hacia una granja abandonada. Para la mala suerte de la familia Courier, aquella granja fue demolida poco después y los restos de la casa fueron llevados a un vertedero, por lo que los cuerpos de Bill y Lorraine jamás fueron encontrados. Pues bien, los investigadores intentaron obtener más información con respecto a otras posibles víctimas, puesto que había 4 personas que habían desaparecido en Washington durante el tiempo que Israel vivió ahí, como la pequeña Julia Harris, una niña de 12 años que fue vista interactuando con él, y que según testigos, Julia le habría dado a este la dirección de su casa. Sin embargo, no hubo pruebas en concreto que pudieran demostrar que Israel habría acabado con su vida, pues incluso él mismo negó dicha acusación. Ciertamente, se cree que Julia pudo haber sido la primera víctima de Israel alrededor de 1997 y 1998. Otra de sus posibles víctimas se especula que pudo ser una mujer de New Jersey de nombre Deborah Feldman, pues cuando le mostraron a Israel la foto de esta mujer, se estremeció de manera casi imperceptible y negó haberla conocido. Por su parte, los investigadores tenían sospechas de que había muchas más víctimas, puesto que durante su estadía en prisión, Israel había realizado 12 dibujos con su sangre, un macho cabrío dentro de un pentagrama invertido y 11 cráneos que, acorde a expertos, podrían significar el número total de víctimas que Israel asesinó. Sin embargo, los intentos de estos por tratar de descubrir más al respecto fueron en vano, sobre todo cuando después de 7 meses de investigación, el 1 de diciembre del 2012, recibieron una llamada en la que les indicarían que Israel Keys se había suicidado en su celda, cortándose las venas con una navaja de afeitar desechable y ahorcándose con las sábanas de su cama. Asimismo, habría dejado una nota de suicidio en la que criticaba a la sociedad, el capitalismo y la salud del planeta en general. Finalmente, concluía dicha nota de manera poética, señalando: mira de cerca mientras trabajo, siente la descarga eléctrica de mi toque, abre mi flor temblorosa o tus pétalos los aplastaré. La noticia del suicidio de Israel causó un enorme descontento y una gran impotencia en la familia de Samantha, quienes mencionaron querer verlo en un tribunal, saber por qué lo había hecho y verlo recibir la pena capital. Querían ver que le arrebataran la vida, mas no que él mismo se privara de esta. Al día de hoy, el caso de Israel fue administrativamente cerrado, pues incluso los investigadores señalaron que los motivos y secretos de este se habrían marchado junto con Israel. No obstante,
Diversas líneas de investigación continuaron abiertas para intentar dar con el paradero de posibles víctimas, aunque los resultados de estas no fueron del todo satisfactorios. Como dato curioso, se cree que Israel pudo haber escondido más herramientas a lo largo de Estados Unidos, considerando que viajaba grandes distancias para conseguir una víctima e incluso que podía esperar años antes de finalmente cometer un crimen. Si el video te gustó, te extiendo la invitación a unirte a esta pequeña comunidad, a dejar tu like y te dejo con esta pequeña reflexión. Bajo la calma de una vida aparentemente normal, donde las sombras de la quietud forman la noche, podríamos lograr distinguir la sonrisa de la muerte antes de que ésta se convierta en el eco de un alma perdida. Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.